Buenas tardes, sean muy bienvenidos todos ustedes a este recinto de la Academia de Ingeniería, que está integrado al Palacio de Minería, que es una joya nacional, pero además es la sede, es la cuna, es la referencia de la ingeniería mexicana, que fue hace más de 225 años construido específicamente para el Seminario Real de Minas, que es el origen de las escuelas de ingeniería en México. Estamos reunidos hoy aquí en la academia, que a lo mejor para los que no lo supieran, es una institución sin fines de lucro que busca atraer a sus filas a los ingenieros más destacados en las diferentes disciplinas en el país, no solamente por su desempeño profesional, sino también por su ánimo, su disposición de mejorar la ingeniería en México, tanto en su práctica como en la formación de nuevos ingenieros. Y por eso para nosotros es muy importante cada vez que recibimos a un nuevo miembro. Vamos aquí en esta mesa tenemos al doctor Fernando Flores Ávila, que es presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera, y al ingeniero Teodulo Gutiérrez, que es el secretario de la misma comisión. El maestro Amador Hernández ingresa hoy como académico titular y muy agradecidamente tendremos a comentaristas de su trabajo de ingreso, al doctor Eber Cincoley, al ingeniero Manuel Ortiz de María y al doctor Sergio Ayala Nieto. Todos ellos pertenecen también a la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera. Para iniciar, le voy a pedir esta vez para pasar más el micrófono a don Teodulo Gutiérrez, que nos haga favor de platicarnos cuál es el proceso por el cual un nuevo miembro ingresa a la academia. ¿Cómo no, señor presidente? El ingreso de un nuevo miembro a la Academia de Ingeniería se encuentra normado en nuestro estatuto y en el reglamento para el ingreso de académicos y designación de académicos de honor. En ello se establece que son académicos titulares los residentes en nuestro país de cualquier nacionalidad que tengan contribuciones relevantes a la ingeniería y sean propuestos por al menos 5 académicos facultados para el uso de sus derechos, los cuales argumentarán sus méritos y puntualizarán sus logros. Asimismo, el candidato habrá manifestado su deseo de pertenecer a la Academia de Ingeniería de México. Consciente de las obligaciones que contrae, es muy importante destacar que todo miembro de la Academia de Ingeniería debe de pertenecer a una de las 16 comisiones de especialidad que componen su organización troncal. En el proceso de evaluación de las solicitudes de los candidatos para ser académicos titulares, el Comité de Admisión solicita opinión y comentarios al presidente de la comisión de especialidad que corresponda. Revisa la candidatura y vota de manera individual y secreta para emitir su dictamen, el cual es ratificado por el Consejo Académico, que incluye al presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario y protesorero de la Academia de Ingeniería de México, así como a los presidentes de las 16 comisiones de especialidad y a los coordinadores de los programas multidisciplinarios. Cuando el dictamen es favorable para un candidato, este deberá presentar una ponencia relacionada con su área de especialidad, misma que será comentada por 3 académicos. El proceso de ingreso culmina con la ceremonia de ingreso, por lo que en esta sesión el maestro Amador Hernández presentará su trabajo de ingreso a la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera. Muchas gracias,
Ahora le voy a solicitar al presidente de la Comisión de Especial de Ingeniería Petrolera que nos haga la semblanza, nos dé la semblanza del maestro Amador Hernández. Muchas gracias, doctor. El maestro Mateo Amador Hernández es originario del municipio de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. Adquirió el título de ingeniero petrolero en 1991 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Administración Integral de Yacimientos por el Instituto Francés del Petróleo en el año 2000 y una maestría en el 2016 en Ingeniería Petrolera por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Su compromiso y dedicación le permitió ser considerado para colaborar en labores de docencia en la asignatura de pozos durante la licenciatura y apoyar en la implementación de asignaturas en posgrado, así como en la dirección de tesis de licenciatura. Ingresó a Petróleos Mexicanos en el año de 1991 en Ciudad del Carmen, Campeche. En un programa de rotación formó parte del Departamento de Ingeniería de Yacimientos de la Superintendencia de Producción en 1992, desempeñando la función de especialista en el área de evaluación de pozos. Posteriormente, tuvo una participación como ingeniero de yacimientos en el estudio integral del campo Acal. En 1996 se especializó en el área de simulación numérica de yacimientos en la coordinación de diseño de explotación del activo Cantarell. Esta etapa fue decisiva en el desarrollo del complejo, ya que se implementó la perforación adicional de pozos y la inyección de nitrógeno para el mantenimiento de presión, proceso único a nivel mundial para este tipo de yacimientos. En 2007 lo designaron coordinador de proyectos de explotación en la Gerencia de Proyectos de Explotación Sur, formando parte en la generación de modelos numéricos de simulación, así como en la redefinición de estrategias de explotación del complejo Antonio J. Bermúdez y de los campos Jujo y Tecominoacán. En el año 2012 formó parte del grupo multidisciplinario de especialistas técnicos de diseño de proyectos para dar soporte técnico en la especialidad de simulación numérica de yacimientos y administración de proyectos de explotación de la Subdirección de Producción Región Sur. A partir de 2015 se integró al área de aseguramiento tecnológico para identificar, probar e implementar soluciones tecnológicas con un grado de madurez que permitan la adopción de las mismas. Es miembro de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Es coautor de los artículos técnicos Minimum Stress to Onset Deformation and Rock Compressibility in Folded Formations y monitoreo de la presión de fondo con sensores permanentes en el campo Cantarell, automatización del proceso. Esto es todo. Muchas gracias, doctor. Ahora le voy a solicitar al maestro Amador Hernández que nos haga favor de tomar la palabra y presentarnos su trabajo de ingreso. Lo puede usted hacer si quiere sentado con el micrófono, si quiere parado con aquel micrófono, como usted guste. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco esta oportunidad que se me está dando como candidato a pertenecer a la academia. Quiero agradecer la presencia de mis comentaristas, del presidente, del secretario de la comisión, por estar aquí atendiendo esta presentación. También quiero agradecer la presencia de mi esposa, mi madre, mis hermanas y mi cuñado que están aquí. Son muy pocas veces las que tengo esta oportunidad. Gracias por estar aquí. Ay, perdón. Gracias. Bueno, ¿qué fue lo que me motivó a presentar o hacer este trabajo? Comentaba en la semblanza que estuve participando un tiempo en lo que fue el proyecto Cantarell, uno de los más importantes a nivel nacional. Me tocó estar cuando se hizo todo lo que fue el rediseño de la estrategia de explotación, en donde hubo generación de perforación de pozos, nuevas estructuras. Cuando estuve participando en ese proyecto, me tocó estar colaborando en todo lo que fueron los estudios integrales que se realizaron ahí. Entonces eso me llamó mucho la atención porque miraba cuáles eran los resultados y los impactos que tenía, ¿no? La mejor toma de decisiones basada en el conocimiento y entendimiento de los yacimientos siempre eran benéficas. Posteriormente fui a la región sur y ahí también me llamó mucho la atención que en la etapa de los 90s
se hicieron muchos estudios integrales, y lo primero que quise ver es, bueno, qué impacto habían tenido la generación de los estudios en esa región. Campos como Jujoteco, Complejo Antonio J. Bermúdez, me llamaba a mí la atención, ¿no? Y de ahí viene el concepto del por qué estoy escribiendo este trabajo. Perdón. Bueno, de alguna manera estoy estructurando este trabajo en estas 5 etapas con sus respectivas conclusiones. La primera de ellas, si hablamos de estudios integrales, tenemos que entender perfectamente de qué estamos hablando con respecto a la explotación de los yacimientos. Por eso manejo el término historia de la explotación. También, si hablamos de estudios integrales, hay que entender qué son los estudios integrales, en qué momento se aplican, cuáles son los resultados que se obtienen. Y así también en esta etapa de los 90s, 2000, que se generaron una gran cantidad de estudios integrales, se revisaron cada uno de ellos para hacer una evaluación y medir cuál era el impacto en la explotación de los yacimientos. Tomo un campo como ejemplo para verificar el éxito que se tiene cuando se hace uso de estos estudios integrales, así como también se detectan oportunidades, las cuales se enumeran y se propone una nueva forma o un nuevo enfoque de realizar y administrar estos estudios integrales. Empiezo con el tema de la... Pues creo que lo jaló. Algo tendrá que ver este control. Voy a comenzar con el tema de historia de la explotación de los yacimientos en México. Permítanme comentarle aquí breves fechas importantes en lo que fue la historia de la explotación. Es importante mencionar el primer pozo descubridor a nivel mundial por el coronel Drake en 1859 en Estados Unidos, pero también es importante mencionar que en la época de 1904 también se perforó aquí en México el pozo La Pez número 1, en lo que es la zona de Ébano en el estado de San Luis Potosí. Entre las fechas que resaltan tenemos en 1783, en donde se mencionaba que toda la riqueza del subsuelo pertenecía a la Real Corona Española.
Después de 100 años es cuando se da el derecho de explotación, la soberanía, pero con su respectivo pago de impuestos sobre las propiedades federales. Ya en 1901 se promulga la ley del petróleo, en donde ya se les da permisos a empresas y particulares para explotar estos terrenos que son propiedad de la nación. Y en 1917 la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, donde ya restituye a la nación la propiedad. No es en 1938, como fecha importante, también donde se da el decreto de expropiación de la industria petrolera. ¿Por qué es importante enumerar todos estos eventos? Porque aquí de alguna manera en esta gráfica que estoy mostrando se ve claramente cuál ha sido la historia de producción de la nación. La estamos dividiendo en 7 etapas, porque estas 7 etapas marcan cambios muy importantes. La primera de ellas, como les mencionaba, el descubrimiento del campo ébano. El periodo número 2, que tiene que ver principalmente con la expropiación petrolera. Me voy a permitir pararme para poder... Sí, bueno. Les mencionaba con respecto a la número 2, es la expropiación petrolera, y ahí es donde después de ese evento en Petróleos Mexicanos alcanza a tener producciones arriba o cercanos a los 300,000 barriles, y es donde se da la explotación de esos campos importantes en la zona norte, como es Poza Rica, como es San Andrés, como es Hallazgo, en donde se dio las principales producciones tan altas que teníamos. En la época número 3, que ya abarca lo que es el año 59 al 76, estamos observando que la producción de crudo empiezan a iniciarse lo que es la zona sureste, y aquí juega un papel importantísimo lo que es el campo Samaria, ya que en ese entonces tenía casi un 30% de la producción total del país. En la etapa número 4 estamos viendo ahí que se dan los grandes descubrimientos. Ya es donde empieza a aparecer el complejo Antonio J. Bermúdez, en donde nos vamos hacia las marinas y encontramos yacimientos como Apcatún Polchuk o el complejo Cantarero, en este caso el campo Acal, y es donde se da el repunte de este valor que obtenemos aquí de la producción. Ya en el periodo número 4, que es donde alcanzamos ya picos de producción altos, se da un proceso de recuperación secundaria en varios de estos campos, principalmente en el campo Acal con la inyección de nitrógeno. Y ya en el 2004, como podemos observar, ya teníamos producciones equivalentes a los 3.4 millones de barriles. Después viene una etapa de declinación, asociadas principalmente a las nuevas reforma energética, y ahorita estamos pasando a una etapa número 7, en donde ya se está presentando esto de la cuarta transformación. Si nosotros hablamos de producción, permítanme aquí mostrarles esta lámina, en donde en la parte inferior tenemos una gráfica que nos muestra cada uno de los yacimientos que forman parte de la producción total del país. Resalta en la fase de los años 60, 70 y 80, cuáles eran los campos que más nos daban en ese entonces producción. Vemos ahí a lo que es perdón, el campo Poza Rica, Escolín, Santa Águeda, Ezequiel Ordóñez, San Andrés, Hallazgo, Tamaulipas, Constituciones. También en esa época es cuando se da todo lo que son los procesos de recuperación secundaria. Es importante ver después de la década de los 70, 80, cómo se empieza a dar un desarrollo fuerte en todo lo que es la explotación de los yacimientos, llegando a tener producciones hasta de 2.700.000. Pero vean ahí, por favor, los campos que más aportan a la producción, que básicamente eran los campos terrestres, y en este caso lo que fue el desarrollo de Apcatún, Polchuk y el campo Acal. Ya en los años 2000, vemos ahí en el 2004, cuando tuvimos el mayor repunte,
que fueron 3.4 millones de barriles, y más del 50% de esa producción venían de ese complejo Cantarell o del campo Acal. Como podemos darnos cuenta entonces, el desarrollo que se estuvo dando y la aportación de los diferentes yacimientos vinieron de las diferentes cuencas, desde la cuenca Tampico-Misantla hasta la cuenca de lo que se dio todo este desarrollo terrestre y marino, que fue la cuenca del sureste. En la lámina superior derecha, la pongo ahí porque si bien estamos produciendo grandes cantidades de petróleo, un factor importantísimo para que se pueda dar esto es la necesidad de la incorporación de reservas. Si nosotros no tenemos incorporación de reservas, es muy difícil que podamos tener ese tipo de desarrollos. En el círculo grande, más o menos en el año 80, 78, se marca ese hallazgo que fue el descubrimiento de todo lo que fue la zona del complejo Cantarell, con volúmenes de reservas superiores a los 14,000, 16,000 millones de barriles. Posteriormente se ha visto un poco mermada la etapa de los descubrimientos, pero ahorita hay unas iniciativas las cuales seguramente nos van a llevar a incorporar esta reserva que es muy necesaria para continuar teniendo estas producciones que requiere el país. Hablemos ahora de lo que son los estudios integrales. Los estudios integrales, por definición, hay muchas definiciones de lo que es un estudio integral, pero principalmente esta que les muestro aquí habla de que es un grupo de trabajo mancomunado en donde se desarrollan diferentes disciplinas, especialidades. Se mencionaba hace un momento las especialidades de geofísicos, geólogos, petrofísicos, yacimenteros, de instalaciones, de perforación, y todos ellos deben de sus conocimientos y prácticas conjugarlas para lograr una mejor compresión del yacimiento en estudio, ¿verdad?, que conduzca al establecimiento del plan óptimo de explotación. Uno de los principales objetivos de un estudio integral definitivamente va enfocado a lo que es maximizar el valor económico mediante la recuperación de hidrocarburos de una manera rentable. A través de la historia podemos darnos cuenta que la manera de hacer los estudios integrales comenzó primeramente de una manera aislada, en donde existían las especialidades y cada una de ellas elaboraba su trabajo y se lo compartía a las demás para poder llegar a un resultado. Después ya se empezó a hablar del estudio integrado, en donde las diferentes especialidades hablaban un solo término, hablaban una sola meta y ya podían tener resultados mancomunados. Del lado derecho, en la parte inferior, muestro las diferentes fases que comúnmente se trabajan para realizar un estudio integral. Va desde la información, cómo se estudia el yacimiento, de una manera estática y de una manera dinámica, para posteriormente generar diferentes alternativas de explotación, evaluarlas económicamente y decidir cuál de ellas es la que debe de implementarse en la explotación del yacimiento. Hoy en día hablamos de lo integral y es aquí donde cobra una importancia muy grande el saber que la parte estática y la parte dinámica deben de hacerse de una manera integral. Pero para poder llevar a cabo todas estas fases, siempre es necesario tener la participación de todas y cada una de las especialidades en un ambiente colaborativo y que realmente sepamos para qué y qué vamos a obtener de esos estudios integrales para poderlos aplicar. ¿Qué es lo que ha pasado de los estudios integrales en nuestro país? Se hablaba que en los 60, 50, 60 nace lo que es la disciplina de la ingeniería de yacimientos. En los años 70 se dan estudios, pero estudios aislados en donde el ingeniero de yacimientos atacaba lo que era el conocimiento del yacimiento, pero la gente de producción o la geología también hacían sus estudios independientes. No es hasta los años 80 cuando ya se empieza a hablar de estudios secuenciales. Secuenciales quiere decir que el ingeniero de yacimientos o el ingeniero geólogo terminaba de analizar su modelo estático y posteriormente lo pasaba para que las gentes que se dedicaban a la dinámica pudieran darle continuidad. Los años 90 marcaron una pauta muy importante en el desarrollo de los estudios integrales, debido a que aquí ya se habló más de la integración de las especialidades, el trabajo colaborativo
y es aquí donde se da un fuerte impulso a través de un área de tecnología que es donde se desarrollan más de 40 estudios en un periodo de 10 años. Aprovecho aquí un reconocimiento al ingeniero Teodulo, ya que él fue el que de alguna manera comandó esa iniciativa tan fuerte en donde se dieron todos estos estudios. En el año ya de 2000 se fortalece el concepto de estudio integral y se inicia el establecimiento de una plataforma, de plataformas integradas. Aquí también vale la pena reconocer otro gran esfuerzo que se dio, ya que en estas fechas, 2000, 2004, fue cuando empezaron a funcionar lo que le llamamos centros regionales de estudios de explotación, cuyo objetivo principal era elaborar esos estudios integrales que dieran el soporte a la toma de decisiones en la explotación de nuestros yacimientos. Aquí también reconocer al doctor Eber-Cinco, que fue uno de los precursores en la creación de estos estudios, y le comentaba hace un momento que ahorita siguen, bueno, se están reactivando nuevamente para el beneficio del estudio de nuestros yacimientos. Ya en la época actual, los años 2010, 2015, nos estamos dando cuenta que todo migra hacia la digitalización, hacia ambientes en donde ya la colaboración de los ingenieros no nada más se da en el ambiente de los estudios, sino también en las plataformas. Ya de mañana vamos a llegar a tener posiblemente el seguimiento a los campos a través de modelos integrados automatizados en donde nos van a dar la información de manera automática y vamos a poder tomar decisiones más rápidas y oportunas. Para poder realizar un estudio integral, originalmente simplemente se definían las fases, se involucraba al personal que iba a participar y se realizaban las actividades. Hoy en día es muy importante tomar en cuenta otros aspectos. Esos aspectos tienen que ver con la designación de un líder enfocado exclusivamente a ver realmente cuál es el alcance, si se dispone o no se dispone de la información, las especialidades que tienen que involucrarse, los tiempos de ejecución, las herramientas, si se tienen o no se tienen disponibles, también los costos que incluye realizar los estudios. Otro aspecto muy importante es la integración de las especialidades y de las disciplinas. Tiene que haber una gran variedad de especialidades involucradas desde el inicio del estudio hasta su finalización. Los tiempos de aplicación, más adelante vamos a ver que sí tiene un impacto muy importante, depende de la etapa en la cual se aplique en la etapa de explotación del yacimiento. Tiene también que ver mucho con las características, el entorno global y también la disponibilidad de tecnología. Las fases de desarrollo que les mencionaba, bueno, básicamente si las pudiéramos encajonar, tiene que ver mucho con lo que es la información, tiene que ver con el entendimiento muy bien de lo que es el yacimiento y así también cuáles son las condiciones dinámicas que se presentan, ¿verdad? Obviamente todo esto debe estar siempre acompañado de lo que es una evaluación económica. Otro de los factores es el establecimiento de limitaciones e incertidumbre. Siempre se habla de la sinergia, se habla del ambiente colaborativo, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son, dentro de un proceso de gestión, los entregables de una fase a otra fase y si son en paralelo, para que cuidemos cada uno de esos elementos, mitiguemos el riesgo y la incertidumbre que se pudiera dar cuando se da este tipo de estudio, ¿verdad? La tecnología a utilizar, hardware y software, siempre tuvimos deficiencias en la disponibilidad de plataformas con potenciales altos para poder capturar todas las características de los yacimientos. Hoy en día ya es más fácil conseguir y disponibles, también existe una gran cantidad de software. La estandarización es muy importante, ya que muchas de las veces cuando hacemos los estudios, si no tenemos una misma base de datos o no tenemos flujos de trabajo que me digan cómo aplicar o cómo realizar lo que es el estudio de la parte estática y la parte dinámica, normalmente sucede que aplicamos mejores prácticas en algunos lugares y no en otras.
El último punto, aspecto, el cual también es muy importante, es la continuidad. Nosotros, al menos me di cuenta que en todos los estudios que se realizaron en la región sur, el aspecto, el componente continuidad y la continua actualización fueron de las cosas que realmente no se dieron. Una vez que ya vimos el concepto de estudios integrales, ahora sí permítanme presentarles el análisis que se hizo sobre los yacimientos o los campos en donde se presentaron o se hicieron estos estudios integrales. Aquí les muestro en qué regiones están ubicados los campos en donde se realizaron los estudios integrales. Del lado derecho muestro en un mapa que estos yacimientos o estos campos se encontraban mayormente en la área terrestre, pero también hubo estudios que se realizaron en campos de las zonas marinas. Basta ahí ver la ubicación para saber que son campos como el complejo Apcatum-Polchuk, lo que es el complejo Cantarell y lo que es el complejo Kumalosap, los tres muy importantes en la explotación de la zona marina. ¿Cuáles fueron la estadística de todos estos campos que se estuvieron revisando? Basta ver que fueron 37 campos en donde se aplicaron estos estudios en este periodo, de los cuales el 22% se hicieron en la zona marina, los demás fueron en la zona terrestre. De esos 37 campos, vemos que hay diversidad en cuanto al tipo de aceite en donde se realizó el estudio. Hay desde aceite negro, aceite volátil, gas y condensado, gas húmedo. Y estos estudios, en total, se contabilizaron 47, y de esos 47 son los que se realizaron en los 37 campos. Da que algunos de los campos se hicieron más de 1 o 2 estudios, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las principales características de la ejecución de estos estudios? Principalmente se hicieron bajo la coordinación única de una área en donde se programó y se ejecutaron. Eso fue muy importante para la ejecución de estos estudios. La segunda parte es que, debido a nuestra carencia de lo que fue la infraestructura, hardware y software, la mayoría de estos estudios se trabajaron con compañías internacionales, se hicieron en el extranjero, lo cual le daba peso para poder definir las mejores alternativas de explotación. Se hizo una selección de personal especialista de petróleos mexicanos para que pudieran participar en la ejecución de estos estudios. Un aspecto bien importante o una característica principal que observé en la realización de todos estos estudios es que una vez concluido se seleccionaba el mejor escenario de explotación y se implementaba, o al menos eso es lo que se quedaba como programa. De todos estos estudios que se estuvieron revisando y de todos estos campos, lo que se hizo fue tomarse ciertas premisas. Se fue a buscar todos los estudios completos, los resultados que estaban marcando, así como también buscar en qué parte de estos yacimientos se implementaron los escenarios de explotación, y una sorpresa muy grande es que realmente no los tenemos documentados. Esa documentación, por más que anduvimos buscando, no se tiene como tipo post-mortem. Entonces, a raíz de esto, lo que se hizo fue analizar las tendencias de la producción con respecto a la ubicación donde se realizó el estudio y ver la cantidad de pozos que se perforaron o no se perforaran para ver si tenía un impacto en la tendencia de la producción. En la gráfica que les muestro ahí, si observan en la primera parte, que es del año del 80 al 93, se seleccionaron esos 37 campos y se sumó su producción. Pero ahí se ve claramente cómo la declinación de ellos era fuerte, aún cuando se estaban perforando pozos en varios de ellos. Cuando se comenzó a desarrollar los estudios integrales, que en este caso están marcados ahí con la línea color rosa, fuchsia, se ve cómo tiene un cambio en su tendencia, cómo la cantidad de estudios que dan soporte a la toma de decisiones
de alguna manera garantiza que la tendencia de la producción sí sufre una variación en cuanto a su comportamiento. Fue hasta el 2007 cuando se tiene registrado la realización de estudios integrales. Uno de los últimos fueron los desarrollados en las regiones maridas con Cumaló-Zap y Cantarell. Pero a partir de ahí ya no se hicieron más estudios. Se ve que se tiene un repunte en la producción, pero posteriormente estamos cayendo nuevamente a una zona en donde las tendencias de la declinación son pronunciadas y son fuertes, ¿no? Podríamos concluir que de esos 37 campos, porque se analizaron uno a uno cómo era su comportamiento de la producción y cuáles eran los aspectos más relevantes que estaban asociados a su declinación o a su incremento de la producción. De esos 37 campos, como pueden ver ahí en la figura inferior, 25 de ellos se aplicaron durante la etapa de declinación de los campos, 25 de ellos. Y los restantes, que fueron 12, se realizaron en las etapas de desarrollo o en el incremento de producción. Lo curioso es que cuando uno se pone a revisar el impacto que tuvieron cada uno de estos estudios en el comportamiento de la producción, observamos que en esos campos donde estaban declinando ya francamente, más del 50-60% de los análisis que se hicieron, o sea, no sufrieron ningún cambio en su tendencia. Al parecer, yacimientos que ya están en franca declinación, el hacer estudios y más estudios no dieron los mejores resultados. A diferencia de los campos que estaban en desarrollo o en incremento de la producción, se observó que en la mayoría de ellos sí se obtuvo un cambio en la tendencia de la producción. Aquí les traigo dos ejemplos de dos campos, de mostrarles cómo es que se hace el análisis o cómo se hizo el análisis del impacto que tenían los estudios en el comportamiento de su producción. Del lado izquierdo tenemos al complejo Jujutecominoacán o al campo Jujutecominoacán. Los elementos clave que se ven aquí comenzó en el año 80 su producción. En la parte de arriba se muestra el comportamiento de la producción y en la parte inferior el comportamiento de la presión del campo. Aspectos relevantes: inició en el 80, su máxima producción que alcanzó fue en el año 86 con más de 200,000 barriles, pero después vino una etapa de declinación fuerte. Se implementaron, se le adicionó energía a los pozos a través del bombeo neumático, sistemas artificiales de producción, pero no es hasta el año 2000-2004 cuando se hace un estudio integral para redefinir las causas por las cuales estaba declinando el campo tan fuerte y qué se podía hacer para rediseñar la estrategia de la explotación. Vean ustedes cómo ahí se nota en ese año 2002 al 2004 cómo la tendencia cambia. Es un producto de la perforación y la reparación o la incorporación de pozos, pero todos ellos sustentados ya en un estudio el cual nos daba la posibilidad de ver o evaluar los beneficios. También de este estudio nació la inyección como proceso de recuperación secundaria, la inyección de gas. Se hicieron pruebas de inyección de gas y esto fue lo que dio origen posteriormente a la inyección de nitrógeno en el periodo del 2006, 7, 8. Problemas con la irrupción de gas fue lo que ocasionó cierre de algunos de los pozos. La inyección de nitrógeno en este complejo se ve claramente cómo el objetivo era mantener la presión y se logró mantener la presión. En el ejemplo de la derecha es el campo Río Nuevo. En este campo, los aspectos relevantes también que vale la pena aquí resaltar, es un campo que tuvo su máxima producción de 40,000 barriles, más de 40,000 barriles. Sus problemas de declinación de la producción fueron principalmente por presencia de agua. En la parte inferior de ese campo se ve el comportamiento de presión y se ve claramente que está influenciado por un acuífero pues muy potente. Al estar cayendo la producción fuertemente, se deciden hacer no uno, sino dos estudios, y como ustedes pueden ver ahí, realmente la reactivación de algunos de los pozos, las actividades y resultados que dieron de este estudio
no se le dé ningún beneficio, a tal grado que el campo lo han mantenido cerrado y posteriormente han hecho algunas aperturas, pero sin ver ningún beneficio. Este tipo de análisis y un poco más a detalle fue el que se le hizo a los 37 campos de los 47 estudios que se estuvieron realizando. Ya si nos vamos a un ejemplo un poco más detallado, es el caso que les comentaba como de éxito, el campo Cantarell. Del lado izquierdo tenemos características comunes, características del campo. A lo mejor nombro algunas de ellas. Es un campo que está costa afuera, empezó su producción en el 79. Su factor de recuperación que tiene ese campo es arriba del 40%. Se pretende llegar hasta un 47% y ahorita están haciendo también algunos estudios para poderlo llevar a más del 50%. Todavía hay reserva que se pretende recuperar de este campo. Del lado derecho está la gráfica. Ahorita permítanme mostrarle la gráfica de arriba, que es donde se muestra el comportamiento de la producción de aceite, haciendo referencia con el número de pozos productores y también cómo se comportó la producción de agua. En la parte inferior también muestro lo que es el comportamiento de la producción para referenciarla a lo que fue el comportamiento de la presión y también cómo se comportó la relación gas-aceite en este campo. Este campo comenzó su producción en el 79, mantuvo una plataforma durante varios años, hasta un punto en el cual tuvieron que implementar lo que son los sistemas artificiales de producción para mantener e incrementar el comportamiento del campo. No es hasta el año 2000 cuando se da una etapa y se comienza a inyectar nitrógeno en este yacimiento. Este campo llegó a producir más de 2 millones de barriles, 2.2 millones de barriles, y aquí lo que resalta ver es que en el año 2002 se realizó un estudio integral para poderle darle fortaleza al comportamiento que se tenía en el yacimiento. En la parte inferior, vale la pena mencionar que desde el inicio de la explotación de este campo, siempre se buscó darle el soporte en cuanto al modelado dinámico, y es por eso que aquí coloco varios de los simuladores que se estuvieron utilizando para poder garantizar un comportamiento o una explotación adecuada del yacimiento. No es hasta el año 94 cuando ya se estaba pensando en reactivar la explotación del campo, redefiniendo una estrategia, que es que se hacen varios estudios enfocados a la estática, estudios enfocados en la dinámica, que sirvieron de soporte para el estudio integral que se realizó en el año 2002 para optimizar lo que fue la inyección de nitrógeno en el complejo Cantarell. El resultado, creo yo, ahí en estos 3 estudios que se observan en la parte inferior, uno de ellos con la compañía Western Atlas, otro con la compañía YoQuest y el último con la compañía Daisy Fran Lab, en la cual garantizaron el pico máximo. Dentro de los objetivos que tenían estos estudios era llevar el campo a producir 2 millones de barriles, a perforar más de 200 pozos, a mantener la presión de este complejo con la inyección de nitrógeno, con la inyección de más de 1.200 millones de pies cúbicos, así como también el mantenimiento de presión, el cual se observa claramente en la lámina de abajo. Se generaron también infraestructura, ductos, centros de proceso, plataformas nuevas. ¿Cuáles son las claves de éxito que se tuvieron en este campo? Definitivamente, varios de estos estudios que se ejecutaron en etapa temprana dieron el soporte para que el estudio integral optimizara todo lo que fue la explotación, la optimización del complejo. El estudio integral dio disponibilidad de múltiples escenarios para la implementación y optimización de la inyección, pero también lo que nos dio fue esa disponibilidad de diferentes comportamientos que cuando se iban ejecutando, se iban observando y se iban actualizando en los modelos para poder reevaluar cuál era el plan de explotación que pudiera tener el campo. Entonces, como ustedes pueden ver,
aquí en este yacimiento, la realización de estudios, soporte para el desarrollo, para la redefinición, el involucramiento de personal especialista, el mantenerlo continuo en ese tipo de estudios, así como también la continuidad en cuanto a la revisión de los resultados para poder tomar acciones en cuanto a un cambio que se pudiera proporcionar, pues es muy importante. ¿Cuál es el nuevo enfoque que se pretende dar a lo que es los estudios integrales? Yo les mencionaba que en el 2007 se suspendieron los estudios integrales. Ahora lo que se está haciendo como iniciativa al interior de Petróleos Mexicanos es fortalecer el concepto de la administración integral de yacimientos. Esta administración integral de yacimientos, lo que se pretende es, a través de sus 7 modelos, de sus 7 elementos que conforman la administración integral de yacimientos tradicional, es fortalecer y auditar con un programa fuerte en cuanto a verificación los planes de adquisición de información. Si nosotros tenemos un plan de adquisición y una base de datos suficiente, es muy difícil realizar los estudios y tener los resultados que estamos esperando. Los planes de explotación también deberán ser auditados, y una vez que tengamos todo lo que es la administración tradicional bien fortalecida, el plus que se le quiere dar es que todo esto debe estar perfectamente normado a través de la disponibilidad de flujos de trabajo, a través de la disponibilidad de guías, de tener el elemento, llámese disciplina o llámese especialista, que atienda cada una de las actividades con el entendimiento de todas y cada una de las competencias que son necesarias para poder llevar a cabo la administración integral, que básicamente es cómo mantener actualizado los modelos geológicos, los modelos dinámicos, los modelos de pozo, los modelos de redes, los modelos de todos los centros de proceso, y que a la vez de una manera integrada podamos tener la oportunidad de realizar sensibilidades y optimizar y prevenir eventos que muchas veces no deseamos, ¿verdad? Otro de los elementos también importantes en esta administración integral de yacimientos que se le propone como plus es el disponer de una herramienta de mejora continua, la cual se pretende llevar a cabo periódicamente una especie de revisión a detalle de las condiciones de explotación de cada uno de los yacimientos para que se puedan tomar decisiones oportunas y poder detectar áreas de oportunidad para poderlas fortalecer o para poder tomar acciones inmediatas en plazos muy cortos. La meta que se está buscando a través de disponer de este proceso dinámico de decisiones integrado es definitivamente materializar todas las oportunidades identificadas para maximizar el valor económico de la explotación de los yacimientos. En este proceso, en este nuevo enfoque que se le quiere proponer, también tenemos que cuidar muy fuertemente lo que es la tecnología. Si nosotros no tenemos la tecnología que nos pueda modelar nuestros yacimientos como se debe, tendemos a tener debilidades en cuanto a los resultados. Es por eso que, hablando de información, se pretende que todo esto debe estar de una manera ya digitalizada, y más que pretender, ya se están haciendo acciones para poder que la administración integral de yacimientos, a través de la implementación de todos sus flujos de trabajo, para fortalecer el modelado estático, dinámico y de redes, puedan recurrir a bases de datos digitalizadas para que ya puedan de manera inmediata tener resultados y tomar acciones inmediatas. Esto es lo que se pretende en el corto mediano plazo, y ya en el largo plazo disponer de lo que estamos llamando los campos inteligentes o los procesos automatizados que nos ayuden a prevenir o a optimizar todo lo que son nuestros sistemas. Les mencionaba también de la tecnología. La tecnología hoy en día, en el análisis que se ha estado haciendo, ya hemos encontrado y disponemos de simuladores numéricos que nos ayudan a trabajar una cantidad de celdas
que hoy en día hablar de 1 millón, hablar de 50 millones, hablar de 100 millones de celdas en los modelos estáticos o dinámicos es factible, ya es factible trabajar con ellos. Plataformas de hardware en donde nosotros ya tenemos más de 15 años trabajando con diferentes plataformas, las cuales nos han llevado a un aprendizaje que nos dicen nuevamente que el día de hoy ya disponemos también para tener o disponer de sistemas de procesamiento que nos puedan ayudar a modelar nuestros yacimientos de más de 100 o 200 millones de celdas. Concluyendo el apartado de este nuevo enfoque, yo creo que aquí lo más importante es resaltar lo que está del lado izquierdo. Si nosotros no somos capaces de disponer de las especialidades, todo lo que es la tecnología, darle el peso a estos estudios a través de darles el seguimiento, el monitoreo, evaluación, todo de manera continua, van a ser los factores que nos van a ayudar a que cada vez que realicemos un estudio a través de la administración de yacimientos, estarlos monitoreando para que se dé un seguimiento estricto y déjeme llamarle auditable, para que se esté en constante actualización y se esté en constante revisión todos y cada uno de los planes de explotación. Por último, quisiera compartirle estas conclusiones a las cuales estoy llegando. Se realizaron un total de 47 estudios integrales para 37 campos en este periodo del 93 al 2007, con una amplia variedad de zonas terrestres, marinos y tipos de fluidos, y muchos de ellos yacimientos naturalmente fracturados. Se determinó que en el periodo de desarrollo y aplicación de estos estudios integrales, la declinación de la producción que se observaba en el conjunto de campos en estudio se revirtió de forma apreciable, a punto de lograrse un incremento significativo de la misma. Se identificó que para el 67%, lo cual equivale a los 25 campos, se realizaban en la etapa de declinación del yacimiento, mientras que los 12 restantes de los campos, los estudios integrales se realizaban en la etapa de desarrollo del yacimiento. Esto nos lleva a que el 16 de los 37 campos, casi el 50%, se observó que sí se dio un incremento de la producción o la disminución de la declinación de la producción. Otra conclusión a la que hemos llegado es que en los campos donde se aplicaron estudios integrales en etapas de declinación, que fueron los 25, 12 de ellos fueron aplicados en etapas de declinación ya muy avanzada. Eso significa que no registraron ningún beneficio en la producción, ¿verdad? Las limitaciones de tipo tecnológico y el nivel de competencias del capital humano fueron los principales factores para desarrollar los estudios integrales en el extranjero. El análisis específico del campo, en el campo que les mostré, del campo de éxito, mostró la importancia de desarrollar las caracterización estática y dinámica de los campos en forma temprana, de manera de potenciar el impacto de los estudios integrales. Por último, la debida y correcta integración de las disciplinas, así como la planificación que considere fases de desarrollo, las tecnologías apropiadas, la estandarización y la continuidad de aplicación de los estudios integrales son factores clave en el éxito de los mismos. Permítanme nada más en esta última lámina algunas recomendaciones en las cuales es definitivo reanudar y mantener como estrategia el desarrollo de los estudios integrales reforzados con la propuesta de la Administración Integral de Yacimientos Plus. Planificar este desarrollo en forma local, en ambientes netamente colaborativos, entre personas, entre plataformas, llámese software. Fortalecer el nivel de competencias del capital humano y vigilar de la transferencia del conocimiento en sus formas obligatorias y que sea verificable. Profundizar la caracterización estática y dinámica de los yacimientos en forma temprana en el ciclo de vida de los mismos y por último instituir en forma obligatoria la actualización y seguimiento a todos los estudios desarrollados. Bueno, esto es lo que les traía, aquí unas pequeñas reflexiones que en mi andar por la industria me he puesto siempre a pensar y a reflexionar cómo podemos mejorar aquello que no se mide.
Si realmente queremos ver cambios, hagamos las cosas diferentes, ¿no? Y lo que es la administración, pues determinar acciones para mitigar estas desviaciones no deseadas, pero también nos ayuda a fortalecer lo que se hace bien, a masificarlo y a darle toda la fuerza que sea necesaria para que se siga ejecutando. Pues es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora le solicitaríamos al doctor Cincoley que nos haga favor de exponernos sus comentarios. En primer lugar, estoy completamente complacido de la calidad del trabajo. Haces una reseña muy completa de lo que fueron y han sido los estudios integrales, ¿no? Mencionas cuál es la historia también de la producción del país en cuanto a petróleo y gas, ¿no? Y también mencionas cuál ha sido la evolución de los estudios integrales, pero me gustaría mencionar algunas cosas, ¿no? Los estudios integrales se originaron en el Instituto Mexicano del Petróleo. Se realizaron grandes esfuerzos, ¿no?, precisamente bajo el liderazgo del ingeniero Celestino Pérez Rosales, del ingeniero Norberto Domínguez, y en donde en aquella época desarrollaron, no sé, hubieron como 30 intentos de desarrollar simuladores, ¿no? Precisamente uno de los simuladores que más usó Pemex es precisamente el que desarrollaron el grupo del ingeniero Teodoro Gutiérrez, precisamente. Yo creo que no debemos olvidar todo eso que es muy importante en la historia de este tipo de estudios, ¿no? Posteriormente, también bajo el liderazgo del ingeniero Ortiz, del ingeniero Ayala y del ingeniero Teodoro, se iniciaron estos estudios, ¿no?, precisamente en el extranjero, ¿no? Algunos se hicieron en México, precisamente, ¿eh? Y bueno, en donde se enviaron muchas gentes, como mencionas, ¿no?, a prepararse, y precisamente hubo buena transferencia de tecnología, y bueno, desafortunadamente en su regreso, en muchos casos no se contaba con la herramienta para llevar a cabo estos estudios, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó después, ¿no? Precisamente, como lo mencionas, Petróleos Mexicanos tomó la tarea precisamente para hacer este tipo de estudios, precisamente con diferentes grupos, ¿no?, con asesoría de consultores extranjeros, precisamente, y uno que otro mexicano. Y bueno, posteriormente mencionas la necesidad que hubo de crear esos centros de estudios de explotación, y que me da gusto, y lo mencionas ahora, de que están reviviendo precisamente. Bueno, una cosa mencionas también es cuáles son los diferentes elementos, etapas de un estudio integral de los yacimientos, ¿no? Vemos que todo está muy completo, y también quiero mencionar algo muy importante para enfatizar lo que mencionas, ¿no?, y es el valor de la información que utilizas en los simuladores, ¿no? Sabemos nosotros que en la filosofía de aplicación de simuladores, si metes basura, vas a tener basura, ¿eh?, definitivamente. Entonces, yo creo que es importante revisar en todos los casos, ¿no?, la calidad de la información, y no solo de la
caracterización estática, como vemos que es donde se pone más énfasis, ¿no? Pero en la dinámica, precisamente, en muchos casos no conocemos cómo se mueven los fluidos ahí en el yacimiento. Entonces yo creo que es importante que nosotros entendamos eso a través de estos estudios integrales. Y ahora que tenemos, como mencionas, hay muchos campos maduros, yo creo que sería improbable tener éxito si aplicamos todas estas herramientas si no tenemos información. En primer lugar, nos gustaría saber dónde está el aceite remanente en los yacimientos, ¿no? Para eso necesitamos tecnología y también apoyarnos en la simulación para todo eso, ¿no? Entonces yo creo que me gustó tu presentación, yo creo que nos das una vista amplia qué son y cómo se aplican. Felicidades. Muchas gracias, doctor Sencoley. Le solicito ahora al ingeniero Ortiz de María que nos haga a favor de hacer sus comentarios. Acércale el micrófono. Doctor Francisco Albarrán Núñez, presidente de la Academia. Doctor Sebastián Flores, presidente de la Comisión de Energía. Maestro Mateo Amador Hernández, señores académicos, señores invitados. El gran reto que existe en la industria petrolera mundial es tratar de incrementar la recuperación final de los hidrocarburos almacenados en los yacimientos. La implementación de sistemas de recuperación secundaria y mejorada tienen el propósito de incrementarla sobre los obtenidos durante la etapa de recuperación primaria. El estudio presentado por el maestro Mateo Amador Hernández aborda con una clara visión el análisis tecnológico de todos los factores que deben ser tomados en consideración en el diseño, implementación y evaluación de resultados que deben llevarse a cabo para maximizar la recuperación de los hidrocarburos de los yacimientos del país. El incremento de producción de petróleo crudo del país se inicia con el descubrimiento de los yacimientos de Chiapas y Tabasco en 1974 y posteriormente con los campos marinos de la zona de Campeche, alcanzando en 2004 la cifra máxima de producción nacional de 3.4 millones de barriles por día, debido principalmente a la implementación del sistema de recuperación secundaria en el campo Cantarell. A partir de ese momento se inicia la declinación acelerada de la producción del mismo campo, que por su magnitud impacta la producción total del país hasta alcanzar la crítica situación en que se encuentra actualmente. El principal objetivo de un estudio integral es obtener el máximo valor económico de la recuperación de los hidrocarburos de manera rentable mediante un análisis integral de los yacimientos, desde la exploración, el descubrimiento, la delimitación, el desarrollo, las recuperaciones primaria, secundaria, mejorada y su abandono. Para la realización de un estudio integral es indispensable, como lo señala el autor, integrar un equipo de trabajo en el que participen profesionistas con vasta experiencia de las múltiples especialidades de ciencias de la tierra que sean requeridos, y disponer de los recursos tecnológicos necesarios para la ejecución y análisis
de los complejos sistemas matemáticos que requieren además de largos periodos de su realización. Otro factor de gran importancia es contar con la información básica de las características petrofísicas de la roca almacenadora y de los fluidos, aceite, gas y agua. Estos estudios, como lo señala, requieren también de tecnologías especializadas y su obtención debe ser oportuna y durante la vida productiva del yacimiento, y de ellos dependen los más complejos estudios de simulación numérica para los pronósticos de producción e inyección. Deben ser de actualización permanente para su adecuación durante la vida del yacimiento. El autor señala que a la fecha se han realizado 47 estudios integrales en 37 campos en el periodo 1993-2007 y se presenta una gráfica de diagnóstico para el periodo enero del 80 a la fecha, en la que se integran los datos de producción de crudo, el número de pozos perforados y el número de estudios realizados, y concluye que en el periodo en que se realizaron hubo un cambio positivo en la producción de aceite. Los pronósticos de la producción de hidrocarburos en volúmenes y en los tiempos que deben obtenerse son la base de las grandes decisiones que deben tomarse en la industria petrolera para minimizar tanto las inversiones como los posibles riesgos. Es por eso que los estudios integrales en la explotación de campos petroleros tienen una muy gran importancia. Su información debe servir de base para optimizar los más diversos trabajos a realizarse en las etapas de desarrollo subsecuentes. Para la etapa de explotación primaria se requieren los pronósticos de la declinación de la presión del yacimiento y de los programas de producción de aceite, gas y agua y el factor de recuperación final. Se debe determinar el número de pozos a perforar, su ubicación y dimensiones de las instalaciones para el proceso y manejo de los fluidos y la implementación de sistemas de producción artificial. Para la etapa de explotación secundaria, en forma similar, deben llevarse a cabo los estudios y pronósticos de producción, analizar los diferentes tipos de fluidos a inyectar y determinar los procesos y los tratamientos necesarios. Determinar los volúmenes requeridos y la presión de inyección, los sistemas para su transporte e inyección y para el manejo y separación de fases, la selección del fluido a inyectar y su proceso y o tratamiento. La infraestructura necesaria para la separación y manejo de los fluidos producidos y el análisis comparativo de las ventajas para la selección del fluido a emplearse. Los pronósticos de volúmenes de producción en el tiempo y el factor de recuperación final de aceite y de gas. El análisis comparativo de los programas de producción y económicos entre los esquemas de explotación primaria y recuperación secundaria justificarán los elevados costos de inversión de los sistemas de recuperación secundaria. Es asimismo necesario llevar a cabo el estricto seguimiento de toda la información para la evaluación permanente de los resultados que se vayan obteniendo y, en su caso, la aplicación de medidas correctivas para el logro de los objetivos de optimizar la explotación del yacimiento. En conclusión, los estudios integrales son necesarios para una mejor evaluación, explotación
y rentabilidad de los campos petroleros, tal y como usted lo señala. Maestro Amador Hernández, le expreso mi más amplio reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ortiz de María. Ahora al doctor Sergio Ayala le solicito. ¿Perdón? Ingeniero. Bueno, todos somos primero ingenieros. Señor doctor José Francisco Albarrán Núñez, presidente de la Academia de Ingeniería, estimados académicos, invitadas, invitados, es para mí un alto y preciado honor el que se me brinde la oportunidad de estar en esta ceremonia de la aceptación del maestro Mateo Amador Hernández como miembro de la Academia de Ingeniería. Me agradaría, con la venia de usted, señor presidente, realizar unos breves comentarios del análisis que realizó el ponente sobre los estudios integrales efectuados en algunos campos petroleros de México, pero también quisiera glosar sobre la brillante trayectoria del futuro miembro de esta academia. Es bien cierto que es un gran reto mejorar la explotación de los yacimientos y aún más cuando son naturalmente fracturados, entre los cuales, digamos más bien, que han sido la base de la producción de aceite y gas de México en los últimos 45 años. Entre ellos se pueden citar algunos de los campos terrestres más importantes, como los mencionaron Sitio Grande, Samaria, Cunduacán, entre otros, y Cantarell, Arcatún, Kumalov, en el área marina, algunos de los cuales están siendo explotados de acuerdo con las recomendaciones derivadas de estudios integrales, como señaló el maestro Amador Hernández. En el más importante de ellos, que fue un campo supergigante, me refiero a Cantarell, se realizó un estudio integral en la etapa de desarrollo del mismo, que sirvió de base para un ambicioso proyecto de recuperación mejorada con la inyección de nitrógeno, lo que permitió incrementar su producción y mejorar su comportamiento, lo que sustenta la importancia de realizar en esta etapa los estudios integrales, como bien lo apunta en su trabajo el futuro académico. Además, en su brillante ponencia, propone la utilización de una nueva metodología que denomina Administración Integral de Yacimientos Plus, que permitirá optimar los estudios integrales y, en consecuencia, las propuestas que conlleven a la mejor explotación de los yacimientos de México. La sobresaliente trayectoria del ponente inicia en 1991 con un entrenamiento sobre las diversas áreas que se enfocan desde el inicio del descubrimiento de un campo petrolero a su desarrollo y explotación. Es en el área de yacimientos en la que se ubicó para comenzar a adquirir experiencia en la simulación de yacimientos, especialidad en la que destacó de manera tal que muy joven todavía lo nombraron como supervisor y jefe de un grupo de especialistas que participaron conjuntamente con otro equipo de expertos franceses en la realización en el extranjero del estudio integral del campo más importante que ha tenido México en su historia petrolera y que fue base principalísima de la excelente explotación del mismo, ya que durante años fue la herramienta con la que se definieron las medidas adecuadas para continuar su desarrollo, así como las propuestas que derivaron en lograr su mejor explotación, lo que permitirá alcanzar un factor de recuperación final del 47.2% de su volumen original, y como lo mencionó hace un momento el ponente, van a hacer todo lo necesario para poder incrementarlo al 50%, lo que es un importantísimo éxito que en pocos yacimientos se alcanza. Este solo y trascendente hecho
le proporciona al maestro Amador Hernández fundadas bases para que se le haya considerado y aprobado su ingreso a la Academia de Ingeniería, por lo que me permito sinceramente felicitarlo. Enhorabuena, Mateo. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, entonces, le suplico al doctor Flores que acompañe al maestro Amador Hernández para entregarle su venera y diploma. Aquí, adelante, por favor. Muy bien, y su diploma, que dice la Academia de Ingeniería de México, en atención a sus conocimientos científicos y a la obra que ha desarrollado en favor de la ingeniería, designa al maestro en ingeniería Mateo Amador Hernández, individuo suyo en la clase de académico titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera, y para constancia le otorga el presente diploma en la Ciudad de México el día 2 de mayo de 2019, y firmo a su servidor, José Francisco Albarrán, el presidente, el doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, vicepresidente, el doctor Carlos Alfonso García Ibarra, secretario, y el doctor Fernando Flores como presidente de la Comisión de Especialidad. Muchas felicidades. Bienvenido. Muchas gracias. Si quiere usted sentarse, vamos a culminar la ceremonia. Bien, ahora le solicito al doctor Flores Ávila, que es presidente de la Comisión Especial de Ingeniería Petrolera, que a nombre de la Comisión y de la Academia le dé la bienvenida al maestro Amador. Muchas gracias, doctor. Maestro Mateo, a nombre de la Academia de Ingeniería y del mío propio, con gran satisfacción y orgullo, doy la bienvenida a la Academia de Ingeniería como académico titular en la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera, teniendo además, en función de lo que establece nuestro estatuto, el derecho a pertenecer a otra comisión de especialidad, siempre y cuando se comprometa también a colaborar con ella. Nuestra academia se verá sin duda enriquecida con el ingreso del maestro Amador Hernández y encontrará en él una persona especialmente valiosa para lograr sus objetivos. Es importante recordar al maestro Amador Hernández que, como lo señala nuestro estatuto, el reconocimiento que hoy recibe de la Academia de Ingeniería por sus méritos personales trae consigo compromisos y responsabilidades, por lo que lo invitamos a involucrarse en las actividades de la Academia con el dinamismo, entusiasmo y profesionalismo que le son característicos. Por todo lo anterior, la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera que presido se felicita por el ingreso del maestro Amador Hernández, siendo para mí un honor darle la más efusiva bienvenida a tan distinguido profesionista. Enhorabuena. Felicidades, maestro. Bien, la Academia de Ingeniería recibe con gusto y entusiasmo al maestro Amador Hernández a las filas de esta institución que congrega lo más destacado de la ingeniería de México en sus miembros titulares y del mundo en sus miembros correspondientes, con el objeto de abonar al acervo intelectual y empírico que apoye el desarrollo de la ingeniería mexicana tanto en su mejor práctica
como en la formación de sus nuevos cuadros. Hacemos esto con la convicción de que ingeniería es soberanía. Ingeniería es soberanía. Y los países que así lo entienden y actúan en consecuencia son los más desarrollados y, claro, los más soberanos. México no es de esos países. Pues como ha tenido como estrategia exportar sus recursos naturales y la mano de obra, dándole mínima importancia a la economía del conocimiento. Hemos sido importantes exportadores de petróleo crudo, de metales preciosos y otros productos de nuestra tierra que después compramos ya procesados o convertidos en maquinaria de diversa índole. Hoy, por ejemplo, pagamos más por los gasolíferos que importamos de lo que nos pagan por el crudo que exportamos. Pagamos así el valor agregado que implica refinar el crudo y con ello las inversiones para hacerlo y los salarios de los trabajadores en los países de donde provienen estos gasolíferos. ¿Qué haría nuestro país si, por ejemplo, los Estados Unidos decidieran no vendernos gasolina o diésel? Tendríamos que buscarlo de otras fuentes y muy probablemente a mayor costo, con un importante impacto en nuestra economía. México es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. Es ya el sexto en exportación de automóviles. Los productos de manufactura mexicana son de muy buena calidad, reconocida mundialmente. Pero estos productos que se fabrican en México son diseñados en otros países. También son diseñados en otros países los procesos de manufactura y la maquinaria que se utiliza. ¿Qué pasaría si nuevos diseños de automóviles o televisores o la maquinaria utilizada para su producción redujera la ventaja de costos de México con respecto a otros países? Muchas inversiones de manufactura saldrían de México desempleando a miles de trabajadores. Como se puede apreciar, México está en una posición muy vulnerable porque las decisiones tecnológico-económicas de otros países pueden causar una situación catastrófica en el nuestro, igual o mayor quizás que una guerra de invasión. Con facilidad podemos ser invadidos virtualmente, y eso es pérdida de soberanía. ¿Estamos muy lejos de que algo así pudiera ocurrir? Ahí tenemos los inicios de una guerra comercial que, de continuar, tendrá efectos importantes en todo el mundo y México no sería la excepción. Pero no veamos solo estos aspectos que son quizás coyunturales. Consideremos otros como el desarrollo tecnológico. La consultora Oxford Insights sitúa a México en el lugar 22 de 35 países en el índice de preparación para la inteligencia artificial y predice que la automatización de los procesos de manufactura y construcción afectará a casi el 20% de la fuerza laboral de nuestro país en las siguientes 2 décadas. ¿Qué consecuencias sociales y económicas tendrá tal situación? Nuevamente, somos vulnerables ante las consecuencias del desarrollo tecnológico al que hemos renunciado por décadas. Y en esto me gustaría tomar como ejemplo la República Popular China. La República Popular China tiene una estrategia muy distinta a la mexicana. Ellos también fabrican automóviles, es más, son el primer productor mundial. Pero no se limitan a armar los automóviles que les diseñan en otros países, sino que tienen al menos 5 marcas de automóviles propias. Son el país con la mayor reserva de producción de los metales denominados tierras raras. Estas son esenciales para las pantallas de nuestros teléfonos y monitores, para los LEDs más eficientes, para turbinas, para trenes de levitación magnética y para baterías. Sin embargo, la estrategia de China no es exportarlas, sino usarlas en su propio territorio. Quien desee usarlas debe ir a China a fabricar sus componentes. Según la revista Science, China piensa invertir $2,000 millones en un parque tecnológico dedicado a la inteligencia artificial, área que está desarrollando activamente y que espera que para 2030 genere del orden de $150,000 millones. Hasta 2016, 8 de los 9 miembros del Comité Central del Partido Comunista, que es la cabeza del gobierno de la República Popular China, eran ingenieros y científicos. El nuevo comité sigue teniendo una importante presencia de ingenieros y científicos, pero ya no tan abrumadora. Mientras en México, la presencia de ingenieros en las posiciones más importantes del gobierno ha sido casi inexistente. Entiendo que es posible que sea una mera casualidad que esto coincida con la diferencia del crecimiento económico y de competitividad de ambos países, pero no lo creo.
Por el contrario, creo que en México falta mucho mayor conciencia, mayor apreciación de la importancia de la ingeniería y mucho mayor participación de los ingenieros en la dirección de nuestro país. Esto no es una novedad. Pongamos una muestra. El CONACYT fue creado en buena medida gracias a la visión y gestión del ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, quien fue su primer director a la vez que era secretario de Estado. La Academia de Ingeniería hizo 2 estudios sobre el estado del arte de la ingeniería, uno que se publicó en 1993 y el segundo se publicó en 2013. Ambos estudios, a 20 años de distancia, concluyen que hace falta una mayor presencia de la ingeniería en la definición de las prioridades nacionales y las políticas públicas. A esto, considero que debe agregarse la necesidad de reconocer el valor de la ingeniería y el costo de la falta de ingeniería, como queda evidente con demasiada frecuencia en las obras públicas. Yo creo que es muy amplia la coincidencia sobre estas conclusiones, al menos en el gremio de los ingenieros. Sin embargo, esta presencia, participación, conciencia y reconocimiento que queremos de la ingeniería no nos va a ser concedida, sino que es algo que los ingenieros debemos obtener y mantener. La Academia de Ingeniería está en la posición adecuada para impulsar un movimiento hacia desarrollar una conciencia clara en todos los sectores, público, privado y académico, de la importancia de la ingeniería. Desarrollando una conciencia de hacer más y mejor ingeniería en los proyectos de infraestructura, por ejemplo, sobre todo en su fase de planeación y definición, ya que no hacerlo es la principal causa de que la mayor parte de dichos proyectos resulten más caros, tomen más tiempo del necesario y operen con menor desempeño que el deseado. Desarrollar una conciencia de incluir ingenieros destacados en posiciones de toma de decisiones del gobierno en todos sus niveles. Esto está sucediendo en el gobierno actual y esperemos que poco a poco vaya generando una mejor conciencia de que hagamos una buena ingeniería, si es que les dejan tomar decisiones. Desarrollar la conciencia de usar mucho más ingeniería mexicana y mucho menos extranjera. México tiene una de las matrículas de estudiantes de ingeniería mayores del planeta. Ahorita creo que anda por cerca de 1.300.000. En 2015 nuestro país fue el 8º entre los países de la OCDE en cuanto al porcentaje de titulados de ingeniería y tecnología relativo al total de todas las profesiones. En los últimos 30 años se ha más que duplicado el número de ingenieros por cada 1.000 habitantes. Esta es una ventaja que envidian los países europeos y americanos, pero que nosotros no aprovechamos. Desarrollar una conciencia de fortalecer nuestra ingeniería, pues igual que pierde fuerza un músculo que no se ejercita, la ingeniería que no se usa se debilita. Y eso no le debe suceder a nuestro país si queremos mantener y aumentar nuestra competitividad en el concierto internacional. Entender, asimilar, aprovechar que ingeniería es soberanía. Esta iniciativa debe ser asumida como propia no solamente por todos los miembros de la Academia de Ingeniería, sino por todos los ingenieros de México y por todos los mexicanos. La Academia de Ingeniería de México es una organización que actúa sin intereses comerciales o políticos y que buscará ser siempre un apoyo efectivo para los sectores público y privado del país de forma objetiva, responsable, crítica y propositiva. Y es por ello que busca impulsar en nuestra sociedad una conciencia clara de la importancia de la ingeniería, que se entienda, asimile y aproveche que ingeniería es soberanía. Muchas gracias por su asistencia. ¿Quiere que tomemos una foto con todos los miembros del presidio? Pase por acá.